Continuamos en Noticias Globovisión Economía y hasta ahora está con nosotros Daniel Betancur, abogado, especialista en materia tributaria, y vamos a conversar con él respecto a esto que está ocurriendo con el CENIAT, además de otras medidas que se han venido tomando desde esta institución y que afectan al consumidor y al comerciante. Buenas tardes, bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Mariana. Bien, primero quisiera consultarte lo que ha aclarado el día de hoy el superintendente del CENIAT, José David Cabello, al decir que no está haciéndose ni está permitido el cobro de impuestos en divisa, y consultarte qué tiene que ver esto con la facturación que sí está permitida en divisa desde hace tiempo. Sí, en efecto, el anuncio del superintendente lo que aclara es que no existe pago de tributos en divisas en Venezuela. En efecto, tal como lo indica el superintendente, el pago se hace en bolívares soberanos. Sin embargo, no hay que descartar la ya anunciada pretensión del gobierno nacional a través de un decreto que salió el 28 de diciembre del 2018, el decreto 35 del marco de emergencia económica, en el que se anunciaba que aquellos que hicieran operaciones en divisas o en criptodivisas debían pagar impuestos nacionales en divisas o en criptodivisas. Solo que Ujú. en esa oportunidad se indicó en ese decreto que el CENIAT debía reglamentar esa obligación de pago en divisas y la SUEBAN debería establecer las vías necesarias para que se pudiera hacer ese pago en divisas. Estos actos administrativos de efectos generales por parte de la SUEBAN y el CENIAT no existen. Es decir, en efecto, lo que señala el superintendente Cabello es que no existe pago de tributos en divisas, tributos nacionales Porque no está reglamentado. porque no está reglamentado y no significa que no sea la pretensión, yo creo que de cierta manera normal, porque existe una cantidad de operaciones en divisas en Venezuela, visto el tema hiperinflacionario. Me comentabas lo de la facturación y en efecto desde el año 2011 en la providencia de facturación 0071 se establece a efectos de la base imponible del impuesto al valor agregado que si se cobra un bien, el pago de un bien o un servicio en divisas se debe convertir a la tasa de cambio de ese día y pagar el porcentaje de la alícuota del IVA. ¿Qué sucede? Que en algún momento estas normas no se aplicaron en Venezuela porque existía una prohibición en muchos ámbitos económicos y dado por el control de cambio de realizar operaciones de lícito comercio en divisas. ¿Qué sucedió? Que esas normas pasó al olvido, no obstante los cambios normativos y regulatorios en materia monetaria en Venezuela produjeron que se desempolvaran esas normas y parecen una novedad, pero que existen desde hace muchísimo tiempo en Venezuela. Ahora, cuando hablas de estos, no está permitido la contabilidad como tal, está permitido es la conversión al tipo de cambio en el momento. Correcto, la contabilidad, de acuerdo a la ley de Banco Central, salvo excepciones o salvo ciertas operaciones, debe ser en bolívares y la conversión debe ser al tipo de cambio en que se registra la operación. O sea, el registro, el asiento en el libro es al tipo de cambio oficial Correcto. del momento. Ahora, en medio de esto que está ocurriendo, hay muchas dudas respecto a lo que son los procesos de facturación, las multas que puede imponerte el CENIAT, y esto ha generado, sobre todo en estos últimos meses, donde el comercio en divisas es cada vez mayor en el país, exista incluso opacidad en cuanto a lo que se está manejando de esto. Quisiera consultarle cuál sería la forma de protegerse que tiene un comercio en este momento. Mira, yo creo que el tema del comercio y tal como está en Venezuela, que es precario, que no hay cuentas bancarias que se puedan Ujú. hacer en moneda extranjera en Venezuela, siempre es un tema, sobre todo porque el manejo del efectivo tiene varias variantes. El primero, el que en efecto la moneda no sea falsa, es decir, la Ujú. pieza monetaria sea emitida por la autoridad. Y la segunda tema es legitimación de capitales, Además. porque no se sabe el origen de los fondos. Probablemente, digamos, en todas partes del mundo se protege cuando se hacen pagos en efectivo, y más en un país como este, bueno, que se ha prestado a numerosas situaciones que los comerciantes se tienen que proteger. Otro tema es que se ha perdido por parte de los comerciantes digamos, la costumbre o los métodos para recibir efectivo. Dado el tema inflacionario en Venezuela, ya no existen arqueos de caja, no existen chequeos de seguridad, y eso creo que ha sido una mella, y creo que se han retomado estas prácticas visto el comercio en divisas que ya es evidente en todo el país. Bien, nosotros tenemos que hacer una pausa y al regreso quisiera consultarte respecto a la medida de las máquinas fiscales que tenían que empezar a operar a partir del 15 de junio y que la mayor parte de los sectores comerciales han rechazado y han dicho que no pueden cubrir los costos que esto implica. Quisiera consultarte a qué se atienen ahora y cuáles son las formas o cómo está en este momento esta situación. Vamos a hacer una pausa y volvemos.